Entonces, sí, para el día de hoy, entonces vamos a estar trabajando la tercera unidad, pero antes vamos a ver un poquito de lo que tenía que ver, bueno, que va también encadenado con nuestra tercera unidad, pero tiene que ver con la segunda unidad, también con la temática que estuvimos revisando, ¿sí? Revisando en la actividad anterior. Entonces, la actividad anterior estuvimos, en la actividad anterior estuvimos hablando sobre las mediciones, ¿sí? Sobre variables, sobre parámetros. Estuvimos hablando de mediciones y variables ambientales, parámetros ambientales también que nos afectan, como hablamos de contaminación, hablamos de el tema del ruido, estuvimos conversando acerca de lo que era el trabajo forzado, pues, o trabajos que merecen que nosotros estemos bajo estos lineamientos y bajo estas mediciones. Entonces yo quiero hacer una pregunta ahora aquí para los compañeros que están asistiendo. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos en la fotografía que tenemos allí, hay un señor intentando cerrar una ventana. ¿Qué creen que parámetro ambiental hay ahí? ¿Qué parámetro ambiental hay ahí? Una cosa es un riesgo laboral y otra un parámetro ambiental. Entonces, ¿cuál vemos allí en esa foto, en esa parte? El de la ventana. Mayra. Angélica. Pues no sé si será acertado lo que voy a decir, pero pareciera que por la ventana estuviera entrando aire. O sea, se ve así como una especie de proyecciones vienen de afuera, entonces podría ser que viento el fuerte, aire, ¿verdad? un viento fuerte, exactamente. Sí. Sí, señora. ¿Quién puede decir otra cosa? Podemos decir que hay también un ruido, ¿no? De pronto, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que ahí no solamente hay una medición de un parámetro, sino que también hay un riesgo laboral. ¿Cuál sería el riesgo laboral ahí? Caída de altura. Sí, mire que está sobre unas cajas allí, ¿verdad? Sin tener las medidas de protección y sin realizar la actividad conforme es, ¿cierto? ¿Qué más Una podemos? escalera a pocos metros. Exactamente. ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a parámetro ambiental? Un parámetro ambiental que necesite ser medido en este momento o que podamos ver allí en la imagen. Profe, ahí se distinguen las máquinas que hay vibraciones. La persona está recibiendo vibraciones de las máquinas. De la máquina, muy bien. Entonces, fíjese la incidencia que hay, la relación que hay entre tener esta parte presente, lo que son los parámetros, ¿verdad? Y lo que son los riesgos. Entonces, indudablemente hay una relación allí entre realizar esas mediciones, en hacer vigilancia a lo que tiene que ver con el control de esos parámetros y los riesgos laborales, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de riesgos laborales y de riesgo ambiental. A todas estas, donde nosotros nos desenvolvemos nuestro entorno, pues estamos hablando de un entorno, estamos hablando de un medio ambiente, estamos hablando de, ¿sí?, de un lugar. Allí en la imagen también hay esto que vemos acá, vemos un tanque ahí derramándose, ¿sí? Pudiéramos decir aquí, nosotros pudiéramos decir que ahí hay un riesgo de pronto biológico, ¿sí? No sabemos qué sustancia hay ahí y está derramada en pleno lugar de trabajo, ¿verdad? Puede haber un riesgo de tipo biológico que nos va a incidir también como un riesgo laboral. Entonces, vea la importancia, nos damos cuenta de la importancia de que tiene realizar este tipo de controles y de este tipo de mediciones para determinar qué tanto puede ser perjudicial en este caso para la salud humana.
Entonces hacemos medición ambiental del ruido con un objetivo, determinar qué tanta exposición hay ante ese ruido y qué clase de riesgo nos estamos enfrentando. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con un sonómetro, ¿sí? Nos regimos bajo diferentes normatividades a nivel nacional e internacional, que como mínimo se debe cumplir. ¿Qué área se evalúa? Se evalúa toda la operación, ¿sí? Nosotros necesitamos evaluar y revisar en toda nuestra organización o en el quehacer, ¿sí? ¿Qué tanto ruido se está generando? No va a ser lo mismo en una oficina, a una clínica o a una construcción, ¿sí? Eso va a depender del lugar donde nos encontremos. Entonces se habla de un nivel igual o superior a 82 decibeles. Ese es como el límite donde no ocasiona daño, ¿verdad? Sin embargo, hay que siempre determinar cuáles serían. ¿Con qué metodología? Pues vamos a aplicar la normatividad colombiana que esté vigente. Grado de riesgo. Cuando hablamos de grado de riesgo, hablamos de los no expuestos, o sea, no están expuestos a un ruido fuerte, dosis inferiores a 75 decibeles, es lo permitido. Exposición baja, ya hablamos de esos 80, 82 decibeles. A ese valor o a ese número, esa unidad, ¿sí? Estamos hablando que estamos todo el tiempo, ¿sí? Hablamos de moderada cuando estamos entre los 80 y los 85. También nos encontramos siempre en exposiciones bajas y moderadas. Cuando estamos en exposiciones altas, es cuando ya supera esos 85 decibeles y generalmente ya eso es cuando estamos en lugares más específicos como obras, discotecas, etc. Y hay una muy alta exposición, no solamente cuando está por encima de los 85 decibeles y más allá, sino que también cuando la exposición es reiterativa, es constante, ¿sí? Informe, ¿cómo se informa? Bueno, todo informe debe tener los siguientes puntos, un objetivo, una metodología, ¿verdad? Y se van a anexar en esa tabla en la recolección de esos datos, cómo se van a ubicar, etcétera, ¿sí? Regálenme un segundo. Seguimos. La medición ambiental de la iluminación. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Evaluar las condiciones, cómo se encuentra nuestra área de trabajo, determinar qué tantos riesgos nos produce esa luz emitida en nuestro sitio de trabajo. Utilizamos un luxómetro que mide la intensidad de la luz. Lo mismo, qué áreas vamos a evaluar. Primero necesitamos conocer las condiciones, el espacio donde va a estar ubicado, cómo es el piso, el techo, la pared, etcétera, para identificar con qué colores nos afecta más. Por eso generalmente pintan las oficinas de blanco, ¿sí? Porque el color blanco genera mayor intensidad de luz, ¿sí? Y hace que se vea el ambiente más claro, ¿ya? Eso tiene su razón de ser, por eso las clínicas y etcétera las pintan de blanco. Lo mismo va a tener el informe, vamos a realizar un informe, hay que realizar un informe sobre las mediciones que se han venido trabajando. Se coloca como anexo un esquema de las luminarias que tenemos en los puestos de trabajo. Las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ¿cuál es el objetivo? También determinar cuánta exposición hay a estas radiaciones y evaluar qué condiciones de protección se pueden utilizar, qué elementos de protección también se pueden añadir para hacer prevención de daños con esta variable. El equipo se llama dosímetro. Hay dosímetros personales y hay dosímetros de área. En los personales, bueno, son los que se pueden colocar a nivel de alguna parte del cuerpo, ¿sí? Donde se pueda presentar la irradiación, ¿sí? Y de área, pues ya es en el espacio o en el lugar de trabajo donde se encuentra. Generalmente las áreas que se evalúan con esto son aquellas que se está expuesto a operaciones como los rayos X, todo el tema de donde se hace quimioterapias, radioterapias,
¿sí? Son lugares donde se ven muy expuestos los trabajadores a este tipo de radiaciones. La metodología, pues se hacen estas radiaciones, se hace la recomendación de que las mediciones se hagan teniendo en cuenta la resolución 9031 del 90, que son las que dan las dosis máximas permitidas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ¿ya? Aquí nos muestra el dosímetro de solapa, el dosímetro de bolsillo, el de pulsera, y este ya que viene siendo el de área. Medición de estrés térmico, calor y frío. Lo hacemos con un monitor de estrés térmico. Esto es para revisar qué tan altas o bajas temperaturas vamos a estar condicionados en nuestro lugar de trabajo. La vibración, también necesitamos evaluar si la vibración se produce de cuerpo entero o por segmentos o por áreas de trabajo, qué grado y qué riesgo estamos expuestos. Se hace la medición de vibración con un equipo que es el PCE 204, que es este que vemos acá. El equipo se coloca sobre la superficie que necesite ser evaluada por la vibración, ¿ya? Medición de material particulado, gases y vapores. Estos son los que se encuentran suspendidos en el aire, ¿sí? Que son resultados de material particulado, el que sale de chimeneas, el que sale de motores de carros, buses, trenes, etcétera, ¿sí? ¿Qué se evalúa? Se evalúa en qué operación y en qué puesto de trabajo se encuentra el personal expuesto a vapores. Hay empresas que tienen chimeneas y las chimeneas no tienen la altura necesaria para que ese material particulado, esos gases y vapores, se vayan más hacia la atmósfera y más hacia allá arriba, y todo lo contrario, quedan suspendidos a nivel que nosotros podemos percibir. Riesgo biológico, bueno, los riesgos biológicos ya es un poco más complicado determinar a qué agente biológico estamos. Eso sí va a depender netamente de nuestro sitio de trabajo. No es lo mismo estar en una clínica expuesto a un riesgo biológico, pero a veces hablamos y creemos que solamente el riesgo biológico va a ser aquel por un agente como un virus, una bacteria, un hongo, ¿verdad? Sobre los microorganismos, sino que también podemos estar expuestos a riesgos de tipo biológico, por ejemplo, en la zona rural, con culebras, alacranes, etcétera, ¿sí? Entonces va a ser más complicado determinar esas características, porque lo que debemos tener en cuenta es que van a haber varios equipos, ¿sí? Van a haber varios equipos para hacer esta medición. Entonces no hay un equipo en específico para nosotros decir, ah, con esto mido riesgo biológico de bacterias, por ejemplo, y con el riesgo biológico de una culebra que picó. Evaluación y mediciones de condiciones ergonómicas para la carga física. Bueno, de esto sí hay diferentes equipos. Va a depender también de qué condición, ¿verdad? Sobre todo en el tema de cargas, cómo se realiza esa carga, quién lo hace, cuáles condiciones están, ¿sí? Hay que evaluar todo. Entonces eso era como un repasito, ¿verdad? De lo que tenía que ver con lo que vimos en la unidad 2, que era acerca de los parámetros y mediciones ambientales. Entonces, ahora vamos a estar revisando la tercera unidad, que es acerca de la legislación ambiental para medición de parámetros en Colombia. Entonces, ya ahora vamos a revisar esa parte legal que compete para cada una de esas mediciones que estuvimos viendo ahorita, ¿sí? Y que estuvimos viendo en la clase anterior. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. Háganla ahora o calle para siempre. No, mentira, háganla. Profe, yo tengo una duda y Sí, pues, señorita. quisiera que me resolviera. Por ejemplo, yo asesoro una empresa que se dedica al control de plagas. Ellos manejan plaguicidas tipo órganos fosforados. Entonces, pues,
nosotros hacemos control de colinesterasa. ¿Eso podría considerarse una especie de control de parámetro ambiental o no? En este caso es de tipo biológico y lo estás haciendo directamente hacia los trabajadores. Más que ambientales, porque la colinesterasa la haces a las personas, ¿cierto? Sí, exacto. Exactamente, entonces no lo estás haciendo directamente a la parte ambiental. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer, y se hace, ¿no? Se toman muestras de suelo y se verifican órganos fosforados en el suelo. ¿Qué tanta fijación tiene? Porque es que eso, ¿para qué se utiliza el plaguicida? Pues partamos de ahí, ¿sí? Lo utilizamos para hacer prevención de que ciertos microorganismos afecten el cultivo, en este caso, ¿cierto? Entonces, la aplicación de esos órganos fosforados, de esos fertilizantes o de esos plaguicidas, se hacen a nivel como tal de la mata, ¿sí? Como tal del árbol que esté allí, sobre la vegetación como tal. ¿Qué incidencia puede tener en su degradación, por lo menos en el suelo? Entonces, la colinesterasa se hace es para el trabajador, ¿sí? Para el trabajador, aquel que aplica el plaguicida. Entonces, le hacemos conteo o revisión de colinesterasa en sangre para verificar qué tan expuesto está a ese químico, a ese órgano fosforado. Pero esa medición es un control de tipo biológico, sí, pero lo estamos haciendo sobre la persona. Hacia el ambiente, entonces nos tocaría tomar muestras de suelo para ver qué tanto grado de contaminación ha podido hacer en el suelo, ¿sí? Recordemos que algunos plaguicidas pueden ser transformados o pueden ser degradados en el suelo, pero hay otros que no. No sé si así respondí tu pregunta o quedaste con más dudas. No, sí, señora, está bien. Gracias. Ok, listo. Pero sí, fíjese que dentro de las mediciones, cuando hacemos mediciones, más que todo a la parte ambiental, fíjese cómo incide. Aquí vemos en la relación tanto de la parte laboral, que era lo que decíamos ahora, ¿sí? Aquí el trabajador, en ese caso específico que nos colocó la compañera, en ese caso el trabajador, ¿sí? Está expuesto a algo que está sucediendo ¿dónde? En el ambiente, ¿cierto? Porque el plaguicida se aplica ¿dónde? ¿A dónde se aplica el plaguicida? Pues directamente a la vegetación y pues al aplicarse a la vegetación pues tiene Al ambiente, injerencia ¿cierto? en el suelo como en el aire. Al ambiente. Entonces aquí hay una parte donde entramos, aquí el parámetro como tal, no lo estamos midiendo en el ambiente, sino en la persona. Pero a consecuencia de qué? De la aplicación que hubo en el ambiente, ¿sí? La aplicación que hubo en el ambiente. Allí estamos determinando riesgo laboral. Sin embargo, la parte ambiental está implícita ahí, ¿sí? La parte ambiental está implícita ahí. ¿Cuál es la recomendación que uno le hace a las personas? Pues que hagan siquiera una vez al año un control o unas pruebas para verificar qué tanto impacto se está teniendo sobre esos suelos, sobre esa vegetación con respecto al uso de esos plaguicidas. ¿Ya? Bueno, continuando con la temática, la legislación colombiana, ¿qué nos dice? Bueno, Colombia es un país lleno de normas y por norma no es, ¿sí? Por norma no es. Entonces, emisión de ruido y el ruido ambiental. Entonces, primero que todo, ¿qué es el ruido ambiental? ¿Qué vemos ahí en la gráfica que tenemos? ¿Qué vemos ahí en esa gráfica? Tenemos ruido ambiental generado u originado de diferentes fuentes, ¿como cuáles? No se duerman. Ahí está en la imagen. Entonces, decimos Aviones y que... autos, Ajá. industria de comercio y servicio, gritos, llantos y niños. Entonces, hablamos del ruido ambiental, aquel que, miren, imagínense todos los que están generando sonidos.
¿sí? Entonces los carros generan ruido. Imagínense el trancón de mediodía y todo el mundo pitando. Ahí se genera ruido. Industria. Cuando hablamos de industria, los ruidos que generan las plantas, ¿sí? Ruidos que generan la operación como tal, turbinas, no sé, calderas, en fin, ¿sí? Cuando hablamos de servicios es, por ejemplo, alguna empresa que esté generando también un ruido porque presta un servicio, no sé, digamos estas tipografías, ¿sí? Y generan ruido las máquinas cada vez que están prendidas. Hablamos de ruido, también es considerado por nosotros los humanos, yo diría que también los animales, los sonidos que emiten, como el ladrido del perro, en el caso del humano, los gritos, el llanto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se genera a lo que llamamos ruido ambiental. Entonces, dice sumatoria de todas las fuentes emisoras de sonido fijas, humanas, aéreas, móviles y que transcienden al exterior, originado por las fuentes que ya mencionamos. Entonces, la resolución 0627 del 2006 es la normatividad que nos da la definición sobre qué es un decibel. Entonces dice que es la potencia o intensidad, la décima parte del bel. Entonces es el decibel, potencia o intensidad. Es cómo vamos, el decibel es la unidad de medida con que nosotros vamos a evaluar ese ruido, ¿ya? Emisión de ruido, presión sonora que trasciende del ambiente o al espacio público, ¿ya? Del medio ambiente o al espacio público, o sea, eso que está allí. Se está emitiendo ruido con cada cosa que va a salir. Fuente es donde se origina esa energía, ¿sí? Donde se origina, ¿de dónde es la fuente? Podemos hablar, por eso hablábamos allí en el ejemplo, fuentes fijas como las industrias, allí esa va a ser la fuente, ¿dónde se originó ese ruido? Hercio, se habla de hercio o de hertz, es la frecuencia, ¿sí? Es la frecuencia, como frecuencia por segundos, frecuencias emitidas. Eso también está determinado por la longitud de onda. Se habla de horarios nocturnos y diurnos, que es donde se hacen las mediciones. Entonces hay unos estándares en la normatividad que ya son límites permisibles. Entonces te dicen, si estás en el día, estás en un hospital, en una biblioteca, etcétera, donde debe haber tranquilidad y silencio, en el día no te puedes pasar de 55 decibeles y en la noche de 45. Esos son los estándares máximos permisibles, ¿ya? Si estás por encima de ese valor, pues ya no va a ser un sector con tranquilidad y silencio, sino que va a ser un sector con tranquilidad y ruido moderado. Y así es una de las formas de empezar a evaluar qué tanto ruido se emite. Recordemos que ya hablamos de una zona de peligro o de una parte que hay que tenerle mucho cuidado y es cuando sobrepasan los ruidos los 85 decibeles, ¿ya? Podemos revisar algo que se llama los mapas de ruido. Aquí, ¿qué se hace? Pues se toma un espacio determinado de la ciudad o del territorio y se empieza a hacer mediciones en diferentes puntos, que son los que están en la imagen determinados como punto A, punto B, punto C, etcétera. Y los colores allí representados son la intensidad, ¿sí? La intensidad medida en decibeles de los ruidos originados allí. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Eso es un soporte para los planes de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son esos planes de ordenamiento territorial? En los que las oficinas de planeación locales, departamentales, regionales, etcétera, emiten conceptos y dicen, bueno, aquí esta es considerada la esquina más ruidosa porque resulta que acá, no sé, hay una empresa que genera mucho ruido. Entonces, si hay una empresa que genera mucho ruido y usted tiene pensado construir un hospital, ¿qué pasaría allí? Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué pasaría allí? Ender, ¿qué pasaría allí? ¿Me repite, profe? Estamos viendo ahí que nos muestra la imagen
un mapa de ruido, ¿cierto? Un mapa de ruido. Sí. El mapa de ruido se va a colocar o se va a diseñar, ¿verdad? Se va a diseñar en un área específica, una zona específica de la ciudad, ¿sí? Una zona específica de la ciudad. Entonces, ese mapa de ruido son una serie de mediciones, las cuales nos van a ir arrojando un resultado, y ese resultado va a estar enmarcado en lo que es la escala de decibeles. Entonces, podemos decir que tenemos esquinas más ruidosas, unas más ruidosas que otras. Entonces, si yo tengo una esquina ruidosa, ya lo determiné, ya tomamos muestras y la esquina es ruidosa porque hay una discoteca allí, poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si al lado me construyen un hospital? En cual de todas las esquinas. ¿Qué más? ¿Quién puede decir algo más? Entonces, ¿con qué idea y con qué intención se hacen estos mapas de ruido? Para verificar... ¿Ah? Le pongo un ejemplo. Cuando empezaron las clases presenciales, antes de la pandemia y todo eso, no sé si muchos se acuerdan que si estaban presentes, cuando dábamos clases presenciales en el Infotep, había una esquina en un salón donde dábamos clases todo el día. En ese entonces estaba en el proceso de la reparación pues, de la plaza. Ajá. Había tanto ruido que muchas veces no se entendía lo que decía el profesor. Y uno no podía dar clase. Era un señor mayor a, no sé, yo le coloco 50 y pico de años, que tenía que alzar su voz en un salón bastante grande, dificultando su voz, exponiéndose, y pues nosotros no entendíamos prácticamente nada. Sí, o sea, no era factible ni para el profesor, ni para ustedes como estudiantes, ¿verdad? Recibir esa clase en esas condiciones. Entonces, fíjense que, ¿quién se hace responsable de esto? Pues las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Por ejemplo, en Magdalena está Corpamat. La Corpamat debe hacer vigilancia a estas mediciones de ruido y decir, bueno, en esta parte, esta población, etcétera, etcétera, o aquella, sí puede estar aquí, no puede estar aquí, ¿ya? Periodicidad, 4 años. O sea que, imagínense, si resulta que cada 4 años, bueno, cada 4 años no arreglan la plaza, Dios gracias, ¿cierto? Entonces, si uno hubiese hecho un mapa de ruido en ese momento que estaban las clases presenciales ahí en el Infotec, pues el mapa de ruido va a salir con una de esas esquinas más ruidosas, ¿cierto? Se mide para conocer el ruido ambiental presente en la población, ¿ya? Soporte para los planes de ordenamiento territorial, que ya lo habíamos dicho. Con respecto a la iluminación, entonces también tenemos una resolución que es la 181331 del 2009, que nos dice a nosotros, bueno, esto es lo que necesitas hacer y esto es las medidas que vas a tomar con respecto no solamente a la iluminación de tu sitio de trabajo, sino también mire con respecto al alumbrado público, ¿sí? Lo que está en el exterior. Niveles y calidades requeridas para desarrollar actividades. Nosotros no podemos estar expuestos a ciertos parámetros sin tener en cuenta el nivel, ¿sí? El nivel. Fíjese que siempre la protección se busca la protección del consumidor, se busca la protección de nosotros, la preservación del medio ambiente, pero algo muy importante y es el uso racional y eficiente. Hay gente que, bueno, todavía sigue usando las bombillas aquellas que gastan más luz. Entonces, cuando tú haces el cambio a bombillos LED, te das cuenta que, listo, son un poco más costosos, pero primero, no se dañan igual que lo que se dañan los otros. Y segundo, pues están haciendo un uso racional en cuanto al tema de la energía, ¿sí? Hay que fijar condiciones para evitar accidentes. Nosotros, por nuestra vocación de estar trabajando en esta parte de administración de la seguridad y salud en el trabajo, nuestra vocación es hacia la prevención, ¿sí? Hacia la prevención.
siempre vamos a estar tratando de controlar riesgos para prevenir, para prevenir. Aquí sí nos aplica donde dice, es mejor prevenir que curar, ¿sí? Y nosotros somos los garantes de eso, los que estamos en esta parte. Entonces hay que fijar condiciones para evitar accidentes, para evitar que no tengamos un daño mayor en nuestras condiciones. Entonces, por ejemplo, mire lo que está ahí, la imagen. Eso conforme puede ser en una casa, puede ser en un lugar de trabajo, donde vemos con un dispositivo tipo computador y no tiene ningún tipo de iluminación alrededor, ¿ya? Entonces la exposición la está realizando directamente sobre el dispositivo. ¿Que eso no pasa nada? Sí, listo, no pasa nada de forma inmediata, pero con el pasar y transcurrir del tiempo puede ser una afectación más grave para nuestra, en este caso, para la vista, ¿sí? Para lo que es la salud visual. La norma también nos da algunas definiciones, como que es una bombilla o lámpara, es una fuente de luz, ya es fabricada por el hombre, no es una fuente natural como lo son los rayos del sol. Campo visual, todo lo que puede ser percibido por el observador, ¿sí? Acá vemos en esta imagen el campo visual. Entonces hay una visión monocular de cada lado, o sea, se refiere a que de este lado está viendo un ojo y de este lado está viendo el otro ojo, ¿ya? Hacia esta parte ya tenemos una visión binocular, quiere decir que nuestros dos ojos están viendo lo que está sucediendo. A eso le llamamos campo visual, cuando le damos enfoque desde diferentes distancias a lo que nosotros estamos observando. Deslumbramiento, sensación producida por la luminancia dentro del campo visual, que es mayor que la luminancia a la cual los ojos están adaptados. ¿Cómo es eso? La sensación producida que está dentro del campo visual. A veces uno siente que ve mucho, ¿sí? O que ve, como digo yo, ve el global de lo que está sucediendo. Entonces, producida dentro del campo visual mayor a la que tus ojos están adaptados a ver. Resulta que usted está adaptado a mirar lo que está cerca, ¿sí? Lo que está cerca. Efecto estroboscópico. Este es como las ilusiones ópticas, ¿sí? Nosotros podemos, cuando uno dice que voy a cerrar un ojito y ve la imagen, la ve de una forma. Con los dos ojos la ve de otra forma. Usted cierra el otro ojo y lo va a ver de otra forma. Eso es lo que llamamos ilusión óptica de un objeto que está iluminado y es visible a intervalos. O sea, ¿por qué intervalos? Porque no es constante la imagen, ¿sí? No es constante ese objeto iluminado. Flujo luminoso, cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones del lumen. Entonces acá lo vemos en la imagen, ¿sí? Ese flujo luminoso es todo lo que se ha producido o sea, la cantidad, ¿sí? Hablamos de iluminancia, que es la densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie, eso le llamamos luz. ¿A qué le llamamos eso? Entonces, mire que flujo luminoso, y todo lo que la bombilla produce, ¿verdad? Toda la cantidad de luz que emite esa bombilla hacia el espacio que nosotros estemos hablando. Hablamos de índice de deslumbramiento unificado, ¿sí? Que es el directamente de las luminarias por una iluminación interior. Entonces, aquí está la iluminancia que es esa cantidad también, ese flujo que va pasando, ¿sí? De luz y se va a reflejar. Entonces, le llamamos luminancia a lo que nuestros ojos pueden percibir. ¿No? Lo que pueden percibir. Uso racional de la energía en la iluminación. Pues bueno, hacer aprovechamiento de la luz, teniendo en cuenta los espacios que tenemos. ¿Sí? Fíjese ahí cómo colocan dentro de un cuarto, una habitación, un árbol
Entonces, ¿para qué le sirve al árbol beneficiarse de la luz solar? Pues obviamente para realizar el proceso de fotosíntesis y de allí adquirir su propio alimento. Entonces, ahí se hace aprovechamiento hasta de la luz natural en un espacio que es cerrado. Uso de fotosensores. Generalmente estos se colocan en sitios de alta circulación para que cuando no esté circulando nadie, pues ellos solos se puedan apagar. Y cuando vuelva otra vez el personal, ellos nuevamente vuelvan a hacer el ejercicio. Detectores de movimiento también. Fotosensores o detectores de movimiento se usan mucho en pasillos, servicios, almacenes, etc. Encendido automático por horas. Hay gente que lo programa, sobre todo la gente que se va de viaje. Entonces dice, no, yo lo voy a programar de 6 de la tarde a 6 de la mañana, para que los focos de la calle, por ejemplo, se prendan y se apaguen cuando así yo no esté en la casa. Eso es encendido automático. Mantenimientos programados, colores claros en techos y paredes, que era lo que mencionábamos ahorita, por eso la gente pinta las paredes y los techos de blanco. La iluminación en el análisis de riesgos. Entonces se considera el sistema de iluminación de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué creerían ustedes? Imagínense que cuando ocurren las emergencias, ¿qué hace siempre? ¿Qué es lo primero que pasa? Se va la luz, ¿sí o no? ¿Cierto que se va la luz? Caiga un aguacero para que vean qué es lo primero que pasa. Anda, se volvieron a dormir. No, no, profe, Se va toda la energía. tiene la razón. Cae el aguacero y ¿qué es lo primero? Se va la luz. ¿Cierto? Aquí viene, mire, fíjese tan fundamental que es eso, que por exceso de efecto de la iluminación puede pasar, mire, si hay exceso de iluminación, pues la gente va a presentar dolores de cabeza, irritación en los ojos, cansancio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con cuando no hay iluminación en un lugar? Pues puede generar caídas, puede generar efectos adversos a el tema de que está expuesto y eso poquito a poco va a hacer daño, ¿ya? También tenemos para medir, según la normatividad, para medir estos parámetros y estos niveles de iluminancia que hay. Esto nos va a ayudar a la toma de decisiones, ¿ya? Que de pronto uno cree que no es así, pero cuando te hacen las visitas y la auditoría te dicen, ahí es como dice la norma. Nosotros tenemos que tener especial cuidado porque yo siempre se los he dicho y no es por desmeritar ni nada, pero al profesional de administración de la seguridad y salud en el trabajo, ya sea profesional o tecnólogo o técnico, en muchas empresas creen que uno es el de todito y que uno tiene que sabérsela todas y así no son las cosas, ¿ya? Uno también por mantener su lugar de trabajo, por mantener como la tolerancia y las buenas costumbres, pues a veces uno se deja pasar muchas cosas, ¿ya? Pero hay que ser muy formales y hay que ser muy concretos con lo que se quiere, ¿sí? Sí me hago entender, no sé si ustedes están ahí siguiéndome la idea. Entonces, Sí, bueno, mire, ajá, dime. Ok, entonces acá también vemos los diferentes espacios donde nosotros podemos realizar ese tipo de mediciones, Alumbrado de emergencia, ya lo veníamos diciendo ahorita, imagínense, se va la luz o hay un fenómeno natural que también se cayó un poste, no sé, se me ocurre. Hay que tener un alumbrado de emergencia. Pero imagínense, se va la luz y la gente no tiene ni un foco de mano en la casa. ¿Cómo la ven? A veces pasa eso. No tienen ni una cajita de fósforo. No tienen nada. ¿Ya? No tienen nada.
Al haber una falla en la alimentación del alumbrado normal, el alumbrado de emergencia debe entrar de inmediato en funcionamiento, claro, como una planta, ¿sí? Se fue la luz, pero la planta sigue andando, porque la planta debe estar siempre en funcionamiento, ¿sí? En funcionamiento, siempre y cuando se requiera. Una de las cosas muy curiosas que a veces pasa es que la gente tiene plantas y no compra la gasolina o el ACPM porque la planta arranca. Entonces, eso y no tener nada es casi lo mismo, ¿verdad? El alumbrado de emergencia debe entrar en inmediato funcionamiento. Cuando hay alguna falla, cuando se va la luz, enseguida debe arrancar la planta. En vías de evacuación no deberá demorar más de 10 segundos en activarse. Imagínense. Camine por aquí y la gente toda desfavorida corriendo. ¿Cuántos planes de emergencia no han estado ustedes? Planes de evacuación, simulacros. Y en todos, la gente siempre hace lo mismo. Y uno dice, caramba, pero si me fueron al curso, les dieron la capacitación, ¿qué es lo que pasa ahí? No sé, ya eso se parte de la naturaleza de nosotros. Sobre el suelo, un luz mínimo a lo largo del eje central en 2 metros de anchura. Sobre equipos de seguridad, instalaciones contra incendios, mínimo 5 luces. Evacuando. Los medios de evacuación deben estar iluminados, todos sus puntos, lo que habíamos dicho ahora. La iluminación debe ser continua mientras se requieran las vías de escape y fuente de energía confiable, que era también lo que mencionaba ahorita. Tenían la planta eléctrica y no tenía gasolina, entonces apaga y vámonos, casi lo mismo. Radiación, otra de las variables que también están sujetas a medición. La resolución 2400 del 79, ya un poquito viejita, pero sin embargo continúa en vigencia acá en Colombia. Radiación ionizante la producen iones a través de su paso sobre la materia. Radiotoxicidad, toxicidad atribuible a las radiaciones. Subsustancia radioactiva, sustancia construida por elemento químico radioactivo cualquiera. Y variadas definiciones de medidas de radiación, REM, RAD, REP, Roentgen y Curie. Las disposiciones generales. Entonces, todas las radiaciones, ya sean ionizantes o no ionizantes, deberán ser controladas para lograr que el nivel de exposición no afecte la salud. Aquí vuelvo y repito como el loro mojado. Nuestra intención es hacer prevención. Prevención, ¿sí? En todos los sitios de trabajo en donde existe exposición a cualquier forma, ¿sí? De cualquier manera, no deberá sobrepasar los límites fijados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Entonces, aquí hay un esquema donde dice, escuchar el radio, ¿sí? Es una radiación no ionizante. El microondas, el infrarrojo y la luz visible. Ninguno te genera una radiación ionizante, sino no ionizante. Hablando de radiación ionizante, ahí nos aparecieron los rayos X, los gamma y los cósmicos. Entonces, fíjese que si usted respeta estas clasificaciones, si usted respeta estos espacios, va a ser mejor o va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Todo el trabajo que se viene realizando con ellos. Entonces la Comisión Internacional de Protección Radiológica dijo, hombre, ustedes exprésenmelo así. Hay un límite anual. ¿Por qué anual? ¿Por qué creen ustedes que es anual? Hombre, porque todo esto genera gastos. Todo esto genera gastos. Por eso es que la gente dice, ay, no, eso toma esas muestras, no, dice, eso aparte de caro es por allá lejos. ¿Sí? Entonces, el límite anual de dosis efectiva. Aquí hablamos de MSV. Eso quiere decir que hay los millisieverts. ¿Qué son los sieverts? La unidad de medida de la exposición de la radiación, ¿ya? O como efecto de la radiación. Entonces, en un periodo de 5 años se tiene ahí los resultados. Sujeto de dosis efectiva máxima de 50.
en cualquier año oficial, es decir, en promedio serán 20 al año y máximo 50. Diversas regulaciones, hay varias, está en la del decreto 1832 del 94, la del 2090 del 2003, el Código Sustantivo del Trabajo con el tema de los rayos X. Calor. Entonces, fíjense que vamos hablando de cada una de ellas y de su normatividad acá en Colombia. Calor, el decreto es el 2222 del 2000, perdón, de 1993. Salió como en respuesta a todo lo que tenía que ver con obligaciones de operaciones en cielo abierto. Caso puntual, el puerto de Santa Marta. Protección especial ante corrientes de aire, cambio brusco de temperatura, humedad o sequedad. ¿Qué tan húmedo es? ¿Quién es más húmedo? Voy a poner esta pregunta. ¿Quién es más húmedo? ¿Barranquilla o Santa Marta? Barranquilla es más húmedo que Santa Marta porque está más cerca de la influencia del río y del mar, ¿sí? Protección especial ante corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura, humedad o sequedad. De ser necesario, se necesitarían periodos de descanso, líquidos y ropa adecuada. ¿Qué pasa con el tema del calor? ¿Qué pasa con el tema del calor? Que el calor puede ser variable a medida que varíen otros parámetros, como por ejemplo la humedad, como por ejemplo cambios de clima muy rápidos, ¿sí? Acá también vemos parte de lo que la normatividad nos dice en cuanto a ese trabajo de carga, ese trabajo manual, ocasiones, ¿sí? Si lo hacemos de diferentes movimientos, posiciones, sentado, de pie, andando en terreno inclinado, una parte que se debe estar revisando. Mire ahí lo que dice, carga de trabajo con kilocalorías sobre horas. Moderado, de 200 a 300 kilocalorías. Y pesado, más de 300 kilocalorías. Nadie dice nada, ¿verdad? Bueno. Vibraciones. Resolución 2000 del 79, ya un poquito viejita. Entonces se hace el apoyo en una NTC, ¿sí? En una NTC, que es una norma técnica colombiana, que es la 5436, donde se habla de las vibraciones. Primero, ¿dónde encontramos nosotros este tipo de vibraciones? En máquinas, en equipos, en aparatos que producen vibraciones, por ejemplo, y el ejemplo más común es de los que trabajan en construcción, ¿sí? Entrenamiento para el uso correcto de los equipos, pues claro, les sirve a usted para que vaya revisando cómo se usan los equipos. Selección adecuada de personal y reducción de la jornada laboral o las rotaciones. ¿Qué límites entonces? ¿Qué límites entonces vamos a tener para esas vibraciones? Para cuerpo entero y 8 horas, 0.86 metros sobre segundos. Se evalúa confort reducido, capacidad reducida por fatiga para mano-brazo. Calidad del aire. La resolución 2254 del 2017 nos dice Profe, que... qué pena, no me quedó muy claro lo anterior. Claro que sí, nos devolvemos. Esta parte, ¿cierto? ¿En los límites o nos devolvemos acá? Sí, señora, esa, los límites de las vibraciones. Ok. Entonces, para cuerpo entero y 8 horas de trabajo, vea cuál es el límite, ¿sí? El límite. Entonces, ¿por qué se va a hacer, por qué se hace sobre metro sobre segundo? Porque metro es en el espacio donde está. ¿Sí me explico? O sea, si usted está en una construcción,
y va a estar expuesto, entonces es el tiempo, ¿verdad?, que va a estar allí. Si usted va a estar en una exposición en menos de 4 horas o 4 horas y menos de 8 horas, hay un límite, un valor permisible. Entonces, acá lo que se hablaba, pero es que recuerden que aquí está sobre los metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Metros sobre segundos cuadrados. ¿Eso para qué ponemos esos límites? Tenemos un aparato, ¿sí? El aparato ese que nos va, o el equipo, nos va a ayudar a hacer la medición. Él nos va a arrojar la medición con estas unidades de medida, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a colocar? Aquí tengo la duración de la exposición y el valor que me arroje el equipo, tengo que relacionarlo con estos valores que están aquí, ¿sí? Con estos valores que están aquí, para tener en cuenta si estoy dentro de los límites permisibles, ¿ya? Si estoy dentro de los límites permisibles. Entonces, menos de 1 hora, mire, el valor permisible es 12. 1 hora y menos de 2 horas, 8. O sea, a medida que va transcurriendo la exposición, va disminuyendo el tema del valor permisible, ¿ya? Se evalúa el confort, la capacidad reducida por fatiga. Esto, imagínense la persona todo el día con una de las máquinas que genera vibración. Eso reduce su capacidad laboral. Eso reduce el espacio que él puede estar allí. ¿Por qué? Porque le molesta, ¿sí? Le molesta y produce la fatiga. En cuanto a calidad de aire, está la resolución 2254 del 2017, nos habla de qué es lo que vamos a hacer con respecto a la calidad del aire respirable, ¿no? Porque hay aire por todos lados, pero la que es respirable, ese aire que no nos va a hacer daño, le llamamos ignición. Hay que tener la garantía. ¿Para qué me sirve seguir la normatividad? Para tener la garantía de un ambiente sano, ¿ya? Para disminuir los riesgos a la salud humana por los contaminantes atmosféricos. Entonces, ahí vemos en la imagen donde se están utilizando ciertas tecnologías, ¿sí? Como tecnologías más limpias. Mire que ahí están unos molinos de viento, ¿sí? Y fíjese que la nube de smog producida o de chimeneas andando, ¿sí? De vapores que se están generando, estos son los que van a afectar esa calidad del aire. Aquí también en el gráfico podemos ver unos valores permisibles. PM10 quiere decir material particulado, envase 10. Entonces, aquí nos da la cantidad y el tiempo de exposición. Tiempo de exposición. A partir del 1 de julio del 2018, los niveles máximos permisibles de material particulado en base 10 y material particulado en 2.5, perdón, para un tiempo de exposición de 24 horas se dan de 75. O sea, quiere decir que está un poco menor el valor, ¿sí? Un poco menor el valor. Contaminantes tóxicos que se encuentran donde también suspendidos ahí en el ambiente: el benceno, el plomo, el cadmio, el mercurio, níquel, hidrocarburos. O sea, en el aire lo que hay es contaminantes. Lo mismo que habíamos presentado ahorita. Hay una parte que es de prevención, alerta y emergencia. Ahora, ¿quiénes son esas autoridades ambientales? ¿Quiénes regulan eso? ¿Quiénes hacen veeduría de que se cumplan esos parámetros que están en norma con respecto a ruido, con respecto a iluminación? ¿Sí? Lo hacen las autoridades ambientales. Hay diferentes autoridades ambientales. Por lo general, yo vivo en Santa Marta y en Santa Marta hay una autoridad ambiental a nivel distrital, que es el DATSA, ¿sí? Y también está la Secretaría de Salud, que tiene cierta injerencia con su área de salud ambiental, también apoya eso. Está también la Policía Ambiental, ¿sí? Están también las corporaciones autónomas regionales,
también, todos ellos son autoridades ambientales. Son autoridades ambientales que lo que buscan es promover la recuperación, la conservación y la protección de cada uno de los recursos naturales, ¿sí? Todo esto tiene el mismo objetivo y es que haya un desarrollo sostenible, que haya un desarrollo, pero que nosotros podamos dejar algo, ¿sí? El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. ¿Qué hace el IDEAM? El IDEAM tiene estaciones meteorológicas a través de todo el país, ¿sí? Y les sirve para captura de datos. Esa captura de datos, ¿para qué me sirve? Para una toma de decisiones. Si yo estoy empezando a ver todo lo que está sucediendo y todas las partículas, perdón, aquí dicen, ya, ok. Entonces, generar esa medición, ¿sí? Se hace todas esas tomas de muestras, es para facilitar una toma de decisiones. Fíjese que suceden cosas como si vamos a evacuar una población, ¿sí? Si hay un volcán en actividad, si hay algún fenómeno que se avecina, como fenómeno de la niña, ¿sí? Que son con lluvias fuertes, etcétera. ¿Ya? Nos ayuda a que podamos tomar las decisiones con respecto a lo que se va a manejar, qué planes de acción se pueden tomar, qué vamos a hacer. Yo coloqué el ejemplo, no sé si no, ustedes no tomé ese ejemplo, pero ha pasado algo y es que en La Guajira, hace unos días, había una alerta por unos vientos azufrados que venían ¿de dónde? ¿Quién escuchó la noticia? Hay un volcán en actividad por allá en Europa, ¿cierto? Hay más específico en las Islas Canarias, hay un volcán que entró en actividad desde hace 20 días aproximadamente y el material y los gases y los vapores que generados por esa actividad volcánica trae azufre. Y ese azufre, ¿a dónde venía? Con los fuertes vientos, estaba en la península de La Guajira. ¿Cómo es una de las formas de bajar esos componentes? Mediante la lluvia. Entonces imagínense, todos estos días que ha sido de lluvia, la alerta era por eso. Entonces, dentro de las variables que maneja el IDEAM, la más conocida y la que más uso se le da es el clima y el tiempo meteorológico. ¿Ya? Se hace monitoreo de caudales. ¿Caudales de qué? De los cuerpos de agua como los ríos, seguimiento de los recursos hídricos en el país. ¿Por qué creen ustedes que se hace el monitoreo de caudales y el seguimiento del recurso hídrico en el país? Kelly. Chelsea. ¿Por qué hacemos ese monitoreo a caudales y seguimiento a los recursos hídricos? Si a nosotros nos hablan de monitoreo de caudales, pues estamos hablando de los ríos, ¿cierto? Y si hacemos seguimiento al recurso hídrico, pues entonces ya aquí entra lo que son los mares, los ríos, las lagunas y los diferentes cuerpos de agua que se encuentran en el país. Entonces ese recurso hídrico, ¿por qué se le hace seguimiento? Hombre, porque nosotros necesitamos el agua para todo, ¿sí? Necesitamos el agua para todo. Y si no hacemos esas mediciones de caudales, nunca vamos a revisar qué es lo que está pasando. Y entonces, no hay agua. Simple y llanamente no hay agua, pero no sabemos si es que de pronto hay un agua subterránea, etcétera, etcétera. Entonces el IDEAM se encarga de estar muy al pendiente entre lo que es el clima y el tiempo, ¿sí? Prevención y alerta de inundaciones. Vuelvo y les repito, aquí el enfoque siempre es de prevención. Contaminación y calidad ambiental, incluyendo la contaminación atmosférica y la emisión de alertas, entre otros factores de medición. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Imagínense quién regula eso. Se llama ANLA. Es una unidad administrativa perteneciente al ministerio y lo que busca es
que a través de ella se realice todo el trámite, permisos de lo que son las licencias ambientales. Entonces, ¿para qué nos piden licencias ambientales? ¿Quién puede responder? ¿Para qué necesitamos nosotros sacar una licencia ambiental? Profe, pues yo no estoy segura, pero yo creería que es como para hacer seguimiento de que las tareas que se vayan a realizar en esas áreas pues no contaminen o no empeoren el ambiente en donde se va a realizar. Entonces uno siempre ve que cuando, por ejemplo, las constructoras solicitan esas licencias ambientales, pues ellas presentan entre sus documentos que ellas van pues a cuidar la fauna y la flora que está cerca al área, que van a proteger las fuentes hídricas que están cerca al área. Me imagino que las licencias evaluarán todo este tipo de cosas. Para uno solicitar una licencia ambiental, te solicitan, te piden que hayas hecho una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Una evaluación de impacto ambiental. Entonces, primero debes realizar esa actividad. ¿Quién la va a realizar? Pues la puede realizar un ingeniero ambiental, una persona que tenga experiencia realizando esa actividad. No necesariamente tiene que ser de allí de la empresa, puede ser un contratista externo, pero lo primero que tiene que hacer es empezar a evaluar, ¿sí? Empezar a evaluar. Primero, cuáles son los riesgos ambientales a los que está expuesto esa empresa. Tú que pusiste el caso, de la constructora o de construcción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la actividad que desarrolla? ¿Cuál es el entorno que tiene? ¿Cuáles son las actividades que se están desarrollando? ¿Qué impactos o qué efectos a nivel ambiental hay? Tanto impacto positivo o negativo que hay sobre esa zona. Entonces, para tú hacerlo, para tú solicitar una licencia, debes haber hecho esa evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Debes haberla hecho para que tú tengas el conocimiento previo de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que puede pasar. Entonces, generalmente a veces estas licencias se conceden y es por favoritismo y por amiguismo, ¿sí? Pero si fuera porque en realidad hay una afectación al medio ambiente, pues muchas de las licencias ambientales que salen no deberían seguir siendo dadas, ¿sí? Deberían tener aún mayor restricción porque en la mayoría de las veces y de las ocasiones, pero lo que decías tú también, el hecho de tener la licencia, bueno, cuando uno ya tiene la licencia, uno está objeto o sujeto a que lo visite la autoridad ambiental, ¿sí? Ah, bueno, tú tienes una licencia ambiental y tú sacaste la licencia fue porque me dijiste que ibas a hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero yo veo que ahora no las estás haciendo bien. Entonces esas licencias pueden tener también una finalidad, una finalización, perdón. Te cancelo la licencia, por decirlo así. Te cancelo la licencia porque no estás haciendo y no estás cumpliendo con lo que dice allí, ¿ya? ¿Quién le hace seguimiento a esas licencias que ya se han dado? El ANLA. Y tanto a las licencias que vayan a salir. Entonces, el seguimiento no es solamente para lo que salga, sino también para lo que vaya a llegar, ¿sí? Para lo que vayan a realizar. Se realiza el trámite o permiso. Porque ¿sí? Mira que ahorita no recuerdo específicamente el lugar, pero cerca de Bogotá se había concedido una licencia ambiental, pero fue revocada porque ellos habían documentalmente habían definido un área en la que iban a trabajar y luego hubo cogieron una otra extensión de esa área y cogieron como una parte de bosque protegida o de páramo protegido, algo así. Entonces les fue revocada la licencia que se le había concedido. Entonces, lo que hablabas tú, que sí se le puede revocar las licencias que ya han sido autorizadas. Bueno, pero Sí, la exactamente, la compañera. mayoría de veces eso es Para apiado. eso, Sí, dime. no, es que exactamente para eso, cuando entregan las licencias ambientales, se le hace un seguimiento pues mensual, ¿sí? Que todo lo que estipula esa licencia, pues lo sigan como a la línea.
Claro, debe haber una regulación, ¿sí? A ti te entregan una licencia, pero eres, por eso decía, eres objeto a que la autoridad ambiental esté haciéndole seguimiento a eso. Eso se llama seguimiento y control, ¿sí? Seguimiento y control, o vigilancia y control, que llaman las autoridades, ¿sí? Yo tengo que vigilar que lo que tú me pusiste en el papel sea lo correcto. Entonces, en ocasiones, vea, en ocasiones eso es porque aquí en Colombia eso hay mucha corrupción y entonces a veces no, le negamos la licencia, se la negamos o se la suspendimos o se la revocamos o se la cancelamos a fulanito de tal. A veces es porque, no solamente porque están incurriendo en una penalidad como fue esa que tomaron parte de la zona protegida, ¿verdad? Sino que a veces es porque hay otro interesado en también tener la licencia o en obtener esa obra que se va a ejercer. A veces no crean, a veces las autoridades caen por eso. Y también creería yo que este punto de la corrupción se da para que esos seguimientos y controles que se les hace a las licencias otorgadas pues no sean tan objetivos. Y la mayoría de las veces cuando hay estos casos así que se hacen públicos, no es porque la entidad, porque la ANLA prácticamente haya hecho la verificación y pues no, revoquemos la licencia, sino por lo general se presentan estos casos cuando la población, entre comillas, que se afecta o que hacia la cual se le genera el impacto ambiental, se queja y entonces allí sí ya toca como una O actuación no solamente más cuando la rigurosa. población se queja. Ustedes recuerdan el caso del puente Chirijara. ¿Quién recuerda el caso? Que se cayó el puente. ¿Creen que había licencia o no? ¿De licencia ambiental? Claro, bro. Obvio, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vigilancia, qué control hubo ahí? Entonces, no hay supervisión en las obras, Hidroituango. Y así podemos sacar un montón, ¿sí? Así podemos sacar un montón. Hay licencias ambientales ahí, a diestra y siniestra. Entonces, cuando ya son casos que, mejor dicho, se le sale al gobierno de las manos, es cuando, ay, sí, imagínense, pasó esto. No, pues, bueno, ya eso sería hablar de política y sería hablar de otras cosas. Sin embargo, cómo se han permeado todos estos estamentos, todas estas autoridades, ¿sí? Por la corrupción, por todo, como llamamos jocosamente en el sector público, el CBY, ¿cómo voy yo ahí? ¿Sí? ¿Cómo voy con ese tema? ¿Cómo voy yo? ¿Sí? Yo te doy la licencia, pero ¿qué me vas a dar a mí? ¿Sí? Así se maneja desafortunadamente o infortunadamente en el sector público este tipo de situaciones. Entonces, sí, tú llegas y, la construcción tiene licencia ambiental, sí, sí tiene. Claro que sí, mírala, aquí está. ¿Dónde quedaron esos seguimientos? ¿Dónde quedó esa vigilancia, ese monitoreo? ¿Ya? Y así sucede en muchas cosas, en muchas cosas. Y yo pienso que cuando a la luz sale un caso de estos, como el que mencionaste ahorita de Bogotá, cuando a la luz sale un caso es porque hay miles escondidos, ¿sí? Miles escondidos. Y porque ya de pronto no se puede sustentar ni se puede mantener el problema, ¿ya? Las corporaciones autónomas regionales, muy chévere las intervenciones de ustedes. Las corporaciones autónomas regionales o la CRA o las CRA, ¿sí? Que pertenecen casi siempre a los departamentos, ¿verdad? Y son garantes y vigilantes entre esa parte del cuidado que debe haber en el medio ambiente. Acá en el Magdalena, por ejemplo, es Corpamac, ¿sí? La que está encargada de llevar a cabo esa parte. De hecho, Corpamac hace vigilancia al tema de licencias ambientales también, y está siempre presto a la vigilancia, ¿sí? Por ser la corporación autónoma. Es de carácter público, estas entidades son de carácter público, integrados por entidades territoriales, como cuáles alcaldías, personal de las alcaldías, personal de los municipios, etc.
hacen parte de un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica. Hay cuando se habla de esto, ¿sí? Biográfica, hidrogeográfica, hay CRAs que están hacia Magdalena Medio, por ejemplo, todo lo que es el tema del recorrido que hace el río Magdalena, hay corporaciones autónomas regionales que se encargan de esa parte. Tienen autonomía general y facultades para administrar recursos naturales de su jurisdicción. Entonces, aquí, ¿quién está vigilando la operación de Puerto Drummond, por ejemplo? ¿Quién vigila eso? O de Puerto Nuevo, que está allá al ladito. Lo vigilan la Corporación Autónoma Regional de acá, que es Corpamac. ¿Quién vigila y quién regula la operación del puerto allá en Palermo, Sociedad Portuaria, que es el puerto que está antes de llegar a Barranquilla, antes del puente? Lo mismo, también Corpamac, ¿sí? Porque eso está en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, y eso pertenece al Magdalena, ¿ya? Para alcanzar los logros de desarrollo sostenible, de conformidad con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, fíjese que estas autoridades están para ser los garantes, vigilantes y para poder controlar que no haya un uso desmedido, ¿sí? En los recursos, sobre todo con las cuencas hídricas, lo que son los cuerpos de agua, lo que son vegetación, los bosques. Santa Marta, por ejemplo, es rica en bosque seco tropical, ¿ya? Toda la expansión de Santa Marta es rica en bosque seco tropical, especies que se ven nada más aquí, ¿ya? Uso y aprovechamiento de esos recursos naturales. Cuando se requiere licencia, permiso, autorización que se ha otorgado por el ANLA, eso está bajo el decreto 2820 del 2010, donde dicen que hay una autorización, esa licencia ambiental corresponde a una autorización que te la da la autoridad ambiental competente, ¿sí? Pero tú a eso has tenido que presentar un proyecto, por eso les decía ahorita, ese proyecto o actividad de alto impacto sobre los recursos naturales debe incluir esa evaluación del impacto, ¿sí? Debe incluirlo. Cuando se van a hacer consideraciones o modificaciones considerables al paisaje, por ejemplo, cuando se va a hacer una obra de construcción que van a construir 5 torres con 20 apartamentos en cada torre, entonces son 100 apartamentos, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Hay una consideración y hay un cambio en el paisaje indudablemente. ¿Por qué hay un cambio en el paisaje? Hombre, la deforestación que se realiza, la tala de árboles para de verdad hacer esta obra que está allí. Principales actividades que necesitan licencia: explotación de hidrocarburos, minería de alto volumen, construcción de presas o embalses, puertos, dragados, aeropuertos, proyectos que afecten la red de áreas, parques y bosques protegidos, entre otros. Entonces, estuvimos hablando acerca de eso precisamente, de construcciones, estuvimos hablando de los puertos, estuvimos hablando de la minería, todo esto que genera impacto ambiental. De acuerdo al volumen o proyecto, las corporaciones autónomas regionales van a velar porque eso se dé. Entonces hay un tema que es la concesión de aguas. Resulta que usted va a hacer una construcción, pero usted dice, no, yo voy aquí a perforar un pozo profundo para sacar el agua, ¿ya? Pozo de agua. Usted tiene que pedir una licencia. Tiene que pedir una licencia y ahí le dan concesión de aguas. O sea, le dicen, puedes perforar el pozo, ya tienes tu licencia y puedes hacer uso y aprovechamiento de ese pozo que está allí. Permisos de vertimientos. ¿Cuáles? Cuando son vertimientos que son residuos líquidos generados por empresas, aquellos que para que no se vaya directamente al alcantarillado o no se vaya directamente al ambiente o a cuerpos de agua, sino que ese permiso de vertimiento te garantiza a ti que tú estás tomando las medidas correctivas y que ese vertimiento va de una forma inactivada y puede ser, se puede degradar en ese ambiente en que esté, ¿ya? O no va a ir directamente al alcantarillado, sino que se va a hacer una inactivación y se va a pasar para otro lado.
Aprovechamiento forestal persistente, esto quiere decir los que van a aprovecharse de los recursos naturales. Por ejemplo, hay hoteles, sobre todo esos que son ecoturísticos, que hacen aprovechamiento forestal. Por ejemplo, Parque Tayrona, todas estas zonas protegidas, hay que estar al pendiente de eso. Minería, más que suficiente, ¿verdad? Entonces, para todos, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar atentos a esta tercera unidad, donde estuvimos viendo más que todo la parte legislativa que corresponde a la parte ambiental, ¿sí? A la parte ambiental. Todas estas mediciones que nosotros estuvimos realizando o que vamos a estar realizando o que vamos a estar al pendiente, ¿sí? ¿Cuál es la normatividad que le compete? Y quiénes son los que nos van a verificar a nosotros ese cumplimiento, sí o sí, de esas mediciones que nosotros estamos realizando. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, que lo puedan hacer. Igual agradezco a todos por su participación. Me gusta que participen. Mire que ustedes colocan los ejemplos y aparte, a partir de allí podemos también desarrollar la temática de la clase. Ay, tenía la cámara apagada. No me he dado cuenta.